A ver, Gustavo, vamos a hacer un ejercicio imaginario. Gustavo Ich le encargan la comunicación del presidente electo Daniel Noboa. ¿En qué abundaría o en qué concentraría los primeros días la comunicación del presidente Noboa? ¿Qué debería hacer? ¿Sabe por qué es importante la comunicación? Porque hay muy poquitos días, son 16, 17 meses de gobierno. Y lo mucho o lo poco que haga tiene que ser anunciado en los primeros días. ¿Cómo se hace eso, Gustavo? A ver, primero buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de tu programa, Jimmy. Creo que es fundamental que no solamente al inicio de su gestión, sino durante toda la administración del gobierno, se conserve como un objetivo fundamental mantener y consolidar la imagen positiva que generó en la campaña el presidente Noboa. Ha tenido algunos momentos, sobre todo en las últimas semanas, en los que se ha evidenciado una comunicación algo errática, se ha manejado con hermetismo la nominación y la estructura del gabinete, por ejemplo, lo cual, entre otras cosas, ha dado paso a muchas especulaciones. Un gobierno debe evitar en lo posible las especulaciones, las teorías que se producen alrededor de su gestión y de sus decisiones en la esfera pública y en la ciudadanía en general. Creo que es fundamental que los gobiernos, y este en particular del que estamos hablando, aprendan a hablar y a conectarse con la gente. No solamente es importante hablar con su círculo íntimo, con la mesa chica, o con algunos sectores del llamado círculo rojo, es decir, con la prensa, con los influencers, políticos, etcétera. No se puede gobernar sin la gente, así como no se gana una campaña electoral sin contar con la gente, no se puede gobernar sin ella. Y tenemos un ejemplo palmario en lo que acaba de ocurrir con la gestión, por ejemplo, del presidente saliente Guillermo Lasso. Es un presidente que tuvo un énfasis comunicacional en la gestión publicitaria, es decir, era un presidente que se anticipaba mucho a anunciar cosas que luego no podía cumplir, pero que llenaban los titulares y generaban la atención de la ciudadanía. Le está costando al momento de su salida una enorme falta de credibilidad por el incumplimiento de sus promesas. ¿Y por qué pasó esto? Te pongo solamente un ejemplo. Los temas de gobierno, y en un tiempo tan corto como este, producto de la muerte cruzada, que le afectó también al presidente Lasso, porque no solo que se deshizo de la Asamblea, sino que encontró un escollo en la Corte Constitucional que frenó algunos de sus proyectos de reforma, tiene que hacerse informando. Se informa para que la gente conozca, pero también para que la gente participe, para que la gente pueda expresar su acuerdo, sus dudas, para que esas dudas sean solventadas. En el caso de los tratados de libre comercio, que son buenos en términos generales, son conocidos y se desarrollan a nivel mundial. ¿Qué conocimos los ecuatorianos respecto a los detalles del acuerdo comercial con China, por ejemplo? ¿Qué conocemos los ecuatorianos respecto a las razones del fracaso del gobierno saliente en su interés, en su intención y en su promesa de campaña de integrarnos a la Alianza del Pacífico? Pues no nos enteramos absolutamente de nada. Y los acuerdos, los tratados de libre comercio, así como son ventajosos para los países grandes, pueden ser muy riesgosos para los países pequeños. Entonces, si no cuentas con los movimientos sociales, si no cuentas con la ciudadanía para informarle, educarle y conectar con ella más allá del TikTok, sino para que asuma que las medidas que se van a tomar en lo económico y en lo político pueden ser duras, pero que son necesarias, que las medidas que se deben tomar en materia de seguridad son urgentes, que las medidas que se tienen que tomar en el sector social son urgentes, pero para eso se necesitan recursos, y los recursos van a venir necesariamente de organismos internacionales. Si no se genera esa confianza, ese nivel de estabilidad casa adentro, pues tampoco a nivel externo se puede lograr y el proyecto puede fracasar. Claro, Gustavo,
Cuando tú hablabas de ese hermetismo con el que se han manejado los primeros días, los primeros anuncios, ¿no?, del gobierno de Noboa, ¿tú crees entonces que eso puede transmitir la sensación de que no hay equipo, que no tiene el equipo completo, que está buscando y rebuscando para poder ya tener su ejército que lo acompañe? Con absoluta seguridad, no solamente lo creo, o sea, hicimos una investigación desde Reporte Global, que es una iniciativa de investigación en redes sociales, de la cual soy su presidente, soy director ejecutivo. Es una nueva iniciativa y es evidente lo que pasó al inicio de la gestión de Noboa, o mejor dicho, cuando resultó ya electo, se manejó una estrategia de expectativa, como se conoce en comunicación. Es decir, es soltar algunos nombres para que la gente vaya pensando, los conozco, no los conozco, son muy jóvenes o no son jóvenes, tendrán experiencia en lo político, vienen con experiencia en lo privado, eso será suficiente, porque el Ecuador está ya, como se dice tradicionalmente, Jimmy, está cuereado, ¿no? Ha aprendido a costalazos que no el ser joven y venir de la empresa privada, o el ser una persona mayor y venir del sector público con ese tipo de experiencia, garantizan una nueva gestión. Se necesita que sea gente que conozca de la administración pública y que sea capaz de que sus conocimientos de manera transparente gestionen una acción de gobierno que sea adecuada a la coyuntura. La coyuntura que vive el país, como todos sabemos, es gravísima. Después de ese periodo en el que el presidente electo soltó algunos nombres, se desapareció del país 2 semanas. La primera fue su primera gira internacional. En la primera semana no dijo prácticamente nada, no se pronunció sobre la crisis eléctrica, por ejemplo. En la segunda semana empezó a difundir sus eventos, sus reuniones con los organismos de cooperación internacional y de financiamiento e inversión y con los tenedores de bonos. Y a cuentagotas, quienes iban a empezar a constituir su gabinete. Pero eso, con el paso del tiempo, lo que era una estrategia de expectativa se transformó en una preocupación y luego en la certeza de que efectivamente el gobierno no tenía equipo o que tenía muchísimas dificultades para completar un equipo, claro, Gustavo, que pueda sostenerlo en medio de esta crisis. Gustavo, yo agregaría, esto es un comentario nada más para darles paso ya a Omar y a Noris, que también otro tema que debe solucionar en el camino el presidente, o lo más pronto posible, es la falta de vocerías, porque en este rato al único que vemos cargándose todo en sus hombros es a Roberto Izurrieta, pero sus asambleístas o sus candidatos asambleístas, bueno, hoy asambleístas o incluso ya ministros ya anunciados, no hablan o hay un pequeño círculo de medios en el que medio se los ve. Pero eso sí me parece importante, ¿no? Ya un poco que suelten las amarras y empiece a haber una vocería más orgánica, digo yo, ¿no? Bueno, eso solo fue un comentario para darle paso a Omar y a Noris, Gustavo. Además, muy apropiado, Jimmy. A ver, Omar. Licenciado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está, Omar? A ver, con respecto al gobierno que se va yendo, hemos visto que esta semana, bueno, en realidad es hace unos 10 días quizás, hemos visto esta campaña Los 900 días, ¿verdad? Hashtag Los 900 días. ¿Cómo es? Democracia y cumplimiento, democracia y respuestas, algo así se llama. Que viene con documental, libro y cuadro en combo. Y esta semana bastante agresivo, ¿no? ¿Verdad? Con declaraciones, ayer con un mensaje a la nación grabado, con una entrevista pactada ahí con un canal colombiano. ¿Le sirve eso a Lasso como para limpiar algo su imagen? ¿O siente que podría hasta tener un efecto contrario? Porque hemos visto algunos comentarios de indignación cuando nos quieren pintar que se va un gobierno democrático y excelente, que no lo dejaron gobernar, pero como que la gente lo está recibiendo de una manera contraria, ¿no? Como lo ves como un insulto, lo que nos quieren intentar decir. Sí, Omar, en tan poco tiempo tratar de reconstruir y reposicionar una imagen es muy difícil.
el presidente saliente ahí acusa algunas debilidades fundamentales. Primero, el incumplimiento de sus promesas de campaña. Presentó un plan de gobierno con 50 objetivos fundamentales, ¿no? Principales, de los cuales apenas habrá cumplido un 10%, siendo generosos. La campaña de vacunación, que además no partió de cero, cumplió la campaña de vacunación con eficiencia los 100 primeros días como lo había ofrecido, pero ya había una previa organización generada por el gobierno anterior que no alcanzó a finiquitar los convenios con las organizaciones internacionales, con las farmacéuticas, etcétera, para la provisión de vacunas y para la provisión de recursos económicos. Eso es lo que Lasso hizo y ahí tenemos un mérito. Aportó con $650 millones a la campaña en contra de la desnutrición infantil, pero él no puede asumir eso tampoco como que solamente la reducción de ese índice es el producto de su inversión o de su gestión, porque es un trabajo que se viene haciendo desde el 2018. Entonces hay que hablar las cosas con seriedad y con la verdad. Fuera de eso, y quizás se me pasen algunas dos cosas, efectivamente el haber mantenido pese a la crisis política, el sistema democrático vigente y evitar que se produzca ahí una intentona golpista, puede ser uno de sus principales méritos. Pero efectivamente, como tú señalas, Omar, una campaña de publicidad en los últimos días, en la que se entregan condecoraciones a diestro y siniestro, en la que efectivamente hay una inversión, porque hay una inversión fuerte y publicitaria, para generar toda la información que se está generando. Eso no es gratuito. No sabemos cuánto habrá costado esa campaña de publicidad y de propaganda. No son suficientes para cambiar una imagen en la que los negativos, la falta de cumplimiento de sus ofertas de campaña, el estado de inseguridad que vive el país, el problema gravísimo de la migración de ecuatorianos. Tenemos más de 200,000 ecuatorianos que salieron del país en los últimos 2 años y que no han regresado, y salieron por el otro problema, por la inseguridad, y por otro problema, la falta de empleo. 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo fijo, que tienen solamente un empleo eventual. Está en cifras oficiales del mismo gobierno saliente, casi 7 de cada 10 ecuatorianos que pertenecen a la población económicamente activa están en medio de esa circunstancia. Podríamos abundar y nos faltaría tiempo en el programa para explicar esto y no lo vamos a alcanzar, pero tiene una debilidad fundamental que espero que Daniel Noboa no cometa y se dé cuenta a tiempo. Creo era una entelequia, era el señor Lasso con 10 años de campaña proselitista para llegar a la presidencia, pero cero estructura en territorio. Asimismo ocurre con ADN. Es el señor Daniel Noboa, con su esposa influencer, su madre que ha continuado una campaña en territorio a través de una gestión en nivel de salud, en vista de que la salud pública es un fracaso, es un fiasco, pero no hay estructura política que lo soporte o que soporte sus medidas, las que tiene que tomar de manera urgente en territorio. Y eso es gravísimo, Gustavo, porque no se comunica solamente a través de medios, se comunica con estructura política. Claro, Gustavo, la última le doy paso a Noris. Mire, ayer Daniel Noboa, cuando fue al ensayo en la asamblea, dijo: yo el domingo presento a todo mi staff de ministros, es más, nos vamos a tomar la foto. Y el día lunes le informo al país lo que me deja Guillermo Lasso. ¿Ya? La pregunta es, yo lo veo desde el punto de vista político aconsejable, como para que el Ecuador sepa qué es lo que está heredando. Pero desde el punto de vista comunicacional, te consulto, Gustavo, ¿tú crees que ya no estamos en Ecuador tan hastiados del la culpa es el de atrás, la culpa es el de atrás, la culpa es el de atrás, y así en un bucle infinito? Porque alguien puede decir: Daniel, tú sabías a lo que te metías. Puede salir alguien a decir: yo te di el voto, pero caramba, tú debías saber el estado calamitoso con el que vas a recibir el país. La pregunta es, ¿tú cómo ves esta acción comunicacional y política del día lunes, salir a decir, bueno, esto es lo que me deja Guillermo Lasso? Es importante porque en el corto tiempo que él va a tener para gobernar,
no va a poder solucionar los problemas gravísimos por los que atraviesa el país. Algunos vienen produciéndose desde hace décadas atrás. El tema de la pobreza es estructural, el tema de la desatención en el frente social es también desde hace décadas, salvo algunos espacios en los que se pudo hacer algo por visiones de algunos otros mandatarios. Y el tema de la inseguridad es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver en tan corto plazo. Entonces es necesario que la gente sí sepa en qué condiciones le está entregando el país el presidente saliente, que ha dicho dos cosas: dejo un país mejor que el que encontré y volveré en el 25. O sea, primero no sé en qué nivel de ensoñación se maneja el presidente saliente para haber dicho eso. Y segundo, si dice que va a volver al 25, lo que a mí me da a entender es que él sabe, intuye o presiente de alguna manera que el gobierno de Daniel Noboa no va a ser exitoso. Entonces, ese tema es importante, pero lo fundamental es que Daniel Noboa diga, sí, este es el problema, esta es la crisis que yo recibo, pero la voy a intentar solucionar, o la voy a enfrentar con estas medidas, y estas medidas van a ser no solo paliativos, sino que van a sentar las bases para una recuperación económica, social y política, y que urgentemente reclama el país. Licenciado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Para no caer en esa ensoñación de la que fue una constante en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Daniel Noboa? Esa desconexión. El gobierno de Lasso acaba de presentar, Guillermo Lasso acaba de presentar un libro en donde cuando uno lo abre dice, bueno, ¿dónde está este país? ¿No? ¿Dónde está? Preséntamelo. ¿Qué hacer Daniel Noboa y su equipo de trabajo ministerial para no caer en ese mismo juego, entendiendo que vienen muchos de ellos de la misma línea, del sector privado, desde un espacio y hasta una burbuja, podría decirse, en la que cuando ya entras en el sector público te encuentras con otra realidad? Totalmente de acuerdo, y retomo la reflexión que hacía Jimmy cuando dio paso a este segmento de la entrevista. Debe haber más vocerías. Las vocerías del gobierno tienen que ser absolutamente consistentes y claras con la gestión que están realizando. Deben estar debidamente preparadas, como tú señalas, para enfrentar lo que es la administración pública, porque se ha creado un mito. El mito de hace décadas es que la administración pública no funciona y que es corrupta. A ver, acabamos de pasar un gobierno que ha demostrado que fue absolutamente incompetente y que viene del sector privado para manejar la administración pública. Punto uno. Y punto dos, la corrupción que puede haber existido y existe efectivamente en el sector público, no se realiza casa adentro. La corrupción más grave que ha tenido que enfrentar el país ha sido los acuerdos de corrupción entre el sector público con grandes empresas, incluso internacionales, del sector privado. Entonces yo aspiro a que la vocería del presidente no se queme, no se queme en el intento de apagar incendios que heredó, o incendios que se van a producir si es que las medidas que va a tomar no conectan con la ciudadanía de manera adecuada. Para eso, efectivamente, necesita otros niveles de vocería, pero esos niveles parten por su gabinete, en primera instancia, por sus secretarios de Estado. Pero luego, por favor, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la ciudadanía? La ciudadanía no ha sido tomada en cuenta para la estructura de estos acuerdos, para el reparto de la asamblea en las comisiones. Los movimientos sociales son importantes. Los movimientos sociales han generado ya en el 19 y en el 2021 movilizaciones nacionales que prácticamente pusieron en jaque a dos gobiernos y generaron efectos en la economía nacional sumamente graves. ¿Y cómo hacer, licenciado?
Licenciado, disculpe la interrupción, pero ¿cómo hacer para que este gobierno no caiga en el juego de solo la mediatización, entendiendo que los medios de comunicación, que son empresas, no están, por ejemplo, y ya lo han dicho, de acuerdo con el pacto que hay en la Asamblea porque está el correísmo de por medio? ¿Cómo hacer un gobierno para, sabiendo que tiene los medios de comunicación que le están poniendo líneas grises, comunicar a la gente sin quedarse solo en lo mediático? Miren, hay ejemplos que deben seguirse. Yo no soy correísta, al contrario, he sido crítico del correísmo, pero si algo supo hacer bien el correísmo durante 10 años o más, es comunicar. Al expresidente Correa le importaba mucho, poco o nada lo que digan otros actores que ya sabía que estaban en contra de su gestión respecto a lo que él hacía o dejaba de hacer. Él se conectaba directamente con la ciudadanía. Era el principal vocero de la ciudadanía permanentemente. Cada sábado nosotros sabíamos cuál era la agenda de la semana y qué medidas eran las que se iban a tomar. Y su estructura ministerial operaba como una máquina, como un reloj de precisión, cuyos voceros propagandizaban lo que había dicho el día anterior el presidente, y en el transcurso de la semana no solamente hablaban, sino que ejecutaban. ¿Y si no si un político no cumple con lo que dice, la sola palabra y la publicidad no basta. Lo que tú decías, o sea, ¿dónde está el país del que habla el señor presidente saliente? A mí también, yo quisiera que me lo presenten, ¿no? O sea, es un país de fábula el que él está explicando en los logros de ese libro que no he revisado completamente y ni lo pienso hacer, porque el día a día es más que suficiente para enterarnos cómo queda el país que está dejando. Pero esa conexión, insisto, pasa por la asertividad del presidente Noboa, por hablar lo que cuando deba hablar, lo importante que deba decir, por entender que los ministros son voceros también de la gestión, pero no solamente para presentarse en medios, sino para que estar en territorio, contribuir a la generación, a la estructuración de un entorno ciudadano vivo, en el cual los movimientos políticos de la ciudadanía también participen, cuestionen, aporten, y no sean los que se enteran por las noticias de que en la Amazonía se está devastando el medio ambiente por la extracción minera ilegal y la que está ejecutando una empresa extranjera, de que se enteran de cuáles son los efectos de una competencia inequitativa de un país pequeño como el Ecuador con una potencia extranjera que viene y que podría extraer sus recursos y generar una competencia desigual y una dependencia económica. En fin, o sea, si todas estas dudas que ya están planteadas, que el presidente ya las conoce, no son estructuradas a través primero de una investigación técnica adecuada, sin sesgos, no una investigación que solo sirva para alabarle al presidente o para hacer lo que hacen todos los encuestadores. Recientemente estuve en una entrevista con uno de ellos, muy conocido. Las encuestas te dan cifras de lo que piensa o lo que está pasando en un momento específico, en un lugar. Claro. Pero no explican el por qué la gente se expresa del modo que se expresa frente a esa situación que numéricamente ellos exponen en las entrevistas. Gustavo, lo entonces que se necesita es entenderle a la gente, eso es fundamental, y participar con ella. Si no participas con ella, ¿cómo la vas a entender? Claro, entendería entonces que el presidente Noboa lo que tiene que hacer, por no tener estructura política en territorio para ampliar la comunicación, es aliarse a los movimientos sociales o buscarlos, ser él el que los llame y los incluya. Y los movimientos sociales se adhieren o se construyen otros movimientos sociales, porque eso es lo que pasa. La dinámica en territorio es sumamente ágil, ¿no? Es decir, tú tienes ahí gobiernos locales, tienes ahí gente que no es ni adherente, ni simpatizante, ni militante, ni está perdiendo el tiempo en las redes sociales. Es gente que está sobreviviendo, es gente que está en el día a día buscando cómo llenar la olla, cómo salir, cómo encontrar un trabajo. Esa dinámica
efectivamente puede generarle adhesiones, empoderamiento de estructuras que ya están constituidas, acuerdos con esos movimientos sociales, donde no existe todavía absolutamente ninguno. Hay acuerdos con dos fuerzas políticas de la Asamblea, pero no hay acuerdo ni siquiera con la totalidad de fuerzas políticas de la Asamblea, peor con la gente de los movimientos sociales. Y la gente Bien. que no conoce lo que se está haciendo a nivel del frente social, o a nivel del frente económico, o a nivel de seguridad, necesita ser educada, necesita ser informada, y lo que menos puede hacer el presidente es mentir, exagerar, como decía Jimmy, echarle la culpa a sus predecesores y perder de vista el origen de su presidencia. El origen de su presidencia es la ciudadanía, no los jóvenes. O sea, ese es un error de apreciación tan grande. El sector de los jóvenes era el sector porcentualmente mayoritario, es el sector porcentualmente mayoritario de un conjunto de sectores, ¿ya? Ahí tienes un sector que pelea codo a codo el nivel porcentual de influencia que tuvieron los jóvenes en la elección del presidente Noboa, que son las personas mayores de 40 años. ¿Verdad? Gustavo. Entonces no es posible que se crea que solamente se va a gobernar a través de las redes y con los jóvenes. Aquí la mayoría de un país, un 53 o 54%, le dio un voto de confianza que le pone en otra circunstancia, en otra campaña de comunicación. Una cosa es la campaña para ganar y otra cosa es la campaña de comunicación para gobernar. Entonces, que no se olvide de la gente, que no se olvide del origen que le puso en Carondelet. Está en la gente, no está solamente en los jóvenes o solamente en el círculo rojo de la política. Gracias a Gustavo Ich, ex secretario de Comunicación, por estos minutos de su tiempo. Estimado Gustavo, un abrazo muy amable. Gracias a ti, Jimmy, y a todo el equipo del programa. Un abrazo. Bueno.